Las bodycam o cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Bienvenidos todos, muy buenos días, yo soy Andrés Emboscán, esto es News and Coffee desde Il Barista, la cafetería que está justamente abajo de la Cámara de Comercio en República y Amazonas. Si mi mala memoria Guayaca no me engaña con las calles quiteñas. Amanecemos tomando un café capuchino. ¿De dónde es este? Se llama Típica del Noroccidente. Típica del Noroccidente. Bueno, para aprender un poquito de cafetería tenemos un día un poco convulso. Agradezco primero a la ATM de Guayaquil por el auspicio generoso para este espacio de entrevistas. De todas formas, de igual manera agradezco a Hyundai y a Italcauchos. Italcauchos, para que te cambies a Michelin, están frente al Nacional, diagonal al Nacional en Tumbaco y en Amazonas y el Inca. Voy aprendiendo poquito a poco. Y con ustedes, en caliente, revisamos lo que es importante este día. Jorgito Glass vuelve a hacer noticia. Recordarán, este era el que hacía de vicepresidente y llevaba los maletines de Odebrecht. El señor Jorge Glass ha sido, un juez le ha ordenado que el dinero que recibe como ex vicepresidente, aunque esté guardadito en prisión en la cárcel 4, sea dirigido a una cuenta para la pensión alimenticia de sus hijos. $4.057 es la definición que ha dado el juez para el monto de la pensión alimenticia que tendrá que pagar, no directamente Jorge Glass, porque entenderán que no hay muchos bancos allí en la cárcel 4, sino el secretario general de la presidencia, el señor Eduardo Jurado, tendrá que hacer el depósito el 5 de cada mes. En caliente también un nuevo estudio del Consejo de la Judicatura, échele ojo a esto. Un nuevo estudio del Consejo de la Judicatura asegura que no solamente había una caterva de violadores de derechos humanos, no solamente había una mafia que complotaba para poner a los amiguitos de jueces y fiscales, sino que también los señores del Consejo de la Judicatura hicieron una fiesta con la construcción de las obras y los edificios para que funcione el sistema judicial en este país. Alrededor de 41 millones se pagaron en exceso, según el nuevo estudio del Consejo de la Judicatura, durante la época de Gustavo Yaik. Esto es entre 2011 y 2015, según el último estudio, para la construcción de 56 edificios en más de 87 contratos. 41 millones de dólares, 41 más, 41 menos, en el país del baile de los millones. Finalmente, en caliente, lo más importante probablemente del transcurso de la jornada de ayer, los estudiantes vuelven a la calle. Los estudiantes, un gremio, una asociación, un colectivo civil que ha defendido siempre los derechos más básicos y elementales de la sociedad ecuatoriana, ha regresado a las calles ayer, después de 10 años de ausencia, para protestar esta vez por el recorte que se está haciendo a la educación superior a través del presupuesto general del Estado. Menos de 135 millones de dólares recibirán, según la proforma proyectada para el 2019, remitida por el ministro Richard Martínez, el ministro de Finanzas. Un ministro que llegó emocionando a muchos y que hoy, en su prueba de fuego en la remisión del presupuesto general del Estado, enfrenta críticas de los sectores sociales, de los gremios y también de los empresarios. Conversamos sobre esto, sobre el presupuesto general del Estado, sobre si la plata nos va a alcanzar, y lo conversamos con alguien que sí que sabe explicar estas cosas, el buen amigo de esta casa, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito. Quédense en la entrevista.
Bienvenidos todos a la entrevista. Hoy es martes 20 de noviembre. Revisamos enseguida el presupuesto general del Estado, el estado de la economía, la gran promesa de Richard Martínez. Bienvenido Patricio Alarcón. Empiezo con esto. Richard Martínez, el llamado ministro de las cámaras. Han salido las cámaras esta vez no a darle un respaldo absoluto. ¿Cumples la promesa de un cambio y un giro en la economía o se queda a medias? En primer lugar, yo creo que Richard Martínez dejó de ser un líder gremial y ahora pertenece al gobierno nacional. No es un ministro de las cámaras, es un buen técnico que ahora está cumpliendo su rol en el gobierno, una persona pragmática que creo que por presiones políticas seguramente en este momento no puede tener el campo de acción necesario para tomar las medidas que él seguramente quiere tomar. ¿Tú crees que está acordonado Richard Martínez? Mira, tenemos que comprender que finalmente este fue un gobierno de izquierda que tiene en el gabinete personas con otro pensamiento, personas no tan pragmáticas, personas que no creen en que hay que tomar las medidas porque pueden afectar mucho a nivel político al gobierno. Y finalmente pueden ser personas que no entienden que el presidente lo ha dicho, que es un gobierno de transición y que es un presidente que seguramente que tendrá que hacer cambios de fondo y de forma para salir adelante, pero existe el miedo político, el miedo de seguir bajando los números, y a mí me da miedo de que pase lo siguiente, y es que con el gradualismo, sin tomar definiciones, igual van a pasar por un proceso de desgaste, mientras que si toman las medidas que tienen que tomar, van a pasar por un proceso de desgaste, pero esto va a ser positivo para el país en el mediano plazo y la gente lo reconocerá. Entonces yo creo que en este momento existe un mal cálculo político por ciertos funcionarios dentro del gabinete y creo que seguramente, yo pienso, esto es un tema personal, es mi pensamiento personal, creo que el ministro Martínez seguramente sí quiere ser mucho más agresivo en cuanto a las medidas que tiene que tomar, sin embargo, está atado de manos en este momento por cómo tienen que comunicar al país los cambios que se tienen que hacer. Atado de manos en un gradualismo peligroso que llevábamos 10 años en este país evitando el espejo de Venezuela y ahora parece que queremos evitar el espejo de la Argentina. Pregunta para respuesta concretita, luego la hilvanamos mejor. Patricio, la propuesta del presupuesto general del Estado, ¿a dónde nos lleva? ¿Cómo la resumes en un par de líneas? Mira, no estamos evitando primero el gradualismo de Argentina y como está planteada, tal como está planteada la presupuesta general del Estado, no existen cambios en cuanto al modelo económico. Así de simple. Ninguno. O sea, no existe. Ninguno relevante. Ninguno relevante porque si analizamos qué es lo que está sucediendo, aspiran a recaudar más de lo que se va a recaudar, 7% más en ingresos, es complicado, estamos pasando por un momento de una recesión, no crece la economía, el barril del petróleo no va a llegar a lo que están presupuestando, al cálculo presupuestado, $1.000 millones, lograr conseguir $1.000 millones en concesiones cuando está muy complejo o compleja la institucionalidad para poder lograrlo, también es complicado. Y mantienen el gasto o sube el gasto en general en alrededor del 3,2%, sin tomar en cuenta el cálculo del gasto en derivados, que es alrededor de $4.800 millones en general, con ingresos optimistas que no van a lograr obtenerlos, tienen un déficit de alrededor de $3.600 millones, siguen gastando alrededor de $9.500 millones en sueldos. ¿Qué te dice eso? Que mantienes un modelo que no ha funcionado pues en los últimos 10 años y no va a funcionar en los próximos años. Una reducción de $3.500 millones es lo que plantea en papeles, en cifras, en números, la cifra de $31.318 millones que sería el nuevo presupuesto general del Estado. Esto es insuficiente, en serio, rebajar $3.500 millones. Es que en realidad no se están rebajando $3.500 millones. Si tú revisas el presupuesto general del Estado, en realidad está creciendo el gasto en un 3,2%. Si tú revisas el gasto corriente, solo en salarios apenas se reduce $70 millones. Entonces, sí, en sueldos y salarios pasamos de 9.500 a 9.400 millones, más o menos $73 millones es lo que perdemos, lo que nos ahorramos.
¿Cómo es posible que nos ahorremos solo 73 millones de dólares si se supone que han salido ya casi 60.000 burócratas del gobierno nacional? Es que es muy difícil el cálculo de cuántos empleados públicos pueden salir, porque mira, hay una sola solución. Si es que tú decides que no vas a renovar ciertos contratos y no cambias la estructura del Estado, los funcionarios públicos pasan de un ministerio a otro. ¿Me explico? Ok. Entonces, O sea, cuando nos hicieron el corte de carteras, lo que hicieron fue fusionarlas en realidad. hay que ver, mira, tú puedes fusionar dos ministerios en un solo ministerio, pero si no defines una nueva estructura y no cortas el tamaño de personal dentro del ministerio, entonces eso no sirve de nada. Y ese es el gran reto del gobierno. Básicamente definir cuál va a ser el rol del Estado y para qué van a necesitar esa estructura. Es básico. El presupuesto general del Estado de este país depende muchísimo de en cuánto valoremos o presupongamos que el petróleo va a estar. En este caso son más de $58 por barril, bastante superior a los $41 conservadores que tuvimos durante este año. ¿Esta es una cifra realista? Quiero decir, ahora sí que parece moderada, pero esto es un mercado tan volátil que... El mercado es volátil, pero me parece que este fin de semana el precio del petróleo ya bajó a lo que está presupuestado en el presupuesto. Perdón la redundancia. Además, viendo qué es lo que está sucediendo en la política, en el extranjero, qué es lo que sucede. Siguen comprando a ciertos proveedores de Irán en los Estados Unidos. La OPEP dice que va a bajar la producción, pero aún no se baja. Los árabes siguen manteniendo su participación de mercado. Los Estados Unidos siguen invirtiendo en esquisto. Entonces yo veo muy difícil que el precio del petróleo se vuelva a recuperar a niveles niveles anteriores. De la década dorada, ¿no? Inclusive mantenerse a niveles de $58, ¿no? Yo no soy experto petrolero, sin embargo, sé que en un presupuesto, como tú lo utilizas como una herramienta, tienes que ser lo más realista posible. Y eso también puede ser un problema que tiene el gobierno en este momento. Tal vez el presupuesto lo están utilizando como un medio para no preocupar en general a la población, pero el presupuesto tiene que ser una herramienta, tiene que ser un objetivo y el Estado o cualquier institución o cualquier empresa que trabaje y delinee un presupuesto tiene que seguirlo, pero al detalle. Y tiene que ser muy estricto en cómo se maneja el presupuesto, cómo se compara el rendimiento en cuanto a lo que está sucediendo en el presupuesto, de ingresos, de egresos, es lo que te mide. Es un traje a la medida y así tiene que funcionar una institución, una empresa y un Estado. ¿La recaudación tributaria también está sobreestimada? Mira, yo pienso que sí, la recaudación tributaria de lo que viene del presupuesto general del Estado está en alrededor de 15.200 millones. Pero tomemos en cuenta que el próximo año no vamos a tener una remisión tributaria. Entonces no comprendo cómo se calcula que van a obtener ese ingreso adicional. El gasto público. El gasto público que no está solamente vinculado a la cantidad de burócratas que tenemos metidos en el Estado, que la gran promesa del gobierno era en épocas de austeridad entrar en una depuración real, responsable con este país. Como bien lo señalabas al principio de la entrevista, ni se corta ni se achica. ¿Cómo es posible que el déficit baje en los números que nos presentan si el gasto se mantiene casi en los mismos niveles y en algunos casos incluso incrementa porcentualmente en un dígito? Lo que pasa es que donde están bajando el gasto es en inversión y además están creciendo el tamaño del Producto Interno Bruto, de lo que yo vi. Hay otro cálculo, seguramente están en lo correcto, pero este año se calculaba que el Producto Interno Bruto era alrededor de 103 o 105 o 107 mil millones de dólares. Yo me basaba en un cálculo, veía un cálculo de 103 mil millones de dólares, pero el próximo año están llevando el cálculo a 113 mil millones de dólares. Entonces Correcto. todos los porcentajes bajan. Además que si es que tú sobreestimas el ingreso... Pero es una baja de maquillaje. Pero te doy un ejemplo. Si como tú haces el presupuesto la posta para el próximo año, entonces mantienes tu gasto o lo incrementas de muy poco, como lo están haciendo. Pero tú sobreestimas y crees que te van a dar más publicidad o vas a vender más publicidad, lo cual no es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
tu resultado final va a ser mejor. Y eso es lo que está sucediendo seguramente con este presupuesto general del Estado. Esta es una pregunta para Richard Martínez, pero también es una pregunta para ti, porque tú compartes algo de lo que yo llamo, ustedes son los criticones de TV. Son los que salen a decirle al Estado y al gobierno cómo hacer las cosas desde fuera de la toma de decisiones, desde la agrupación gremial, desde la representación gremial. Richard Martínez era de los que salía cada 15 días a darle la receta del éxito al Estado. ¿Cómo es que ahora esto se presenta como se ha presentado, Patricio? Mira, lo que pasa es que en este momento el Estado tiene un problema de liquidez que no es menor. Yo creo que Richard Martínez está haciendo un gran esfuerzo y está logrando pagar las cuentas del Estado, está logrando pagar las cuentas que le dejó un gobierno que administró mal el país y endeudó al país de una manera muy agresiva. Creo que en este momento el problema que tiene el gobierno, el problema que tiene el ministro Martínez es que están viendo las finanzas y no están viendo la economía a mediano plazo. Creo que... ¿Cómo es eso? Están dedicándose a recaudar y a buscar dinero para ponerse al día en las cuentas, están dedicándose a transparentar las cuentas, están pasando por otro proceso. Sin embargo, yo no conozco aún un planteamiento para sacar al país adelante, como si yo recibo una empresa quebrada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que bajar el gasto como sea, es mucho más fácil obviamente, pero tengo que bajar el gasto como sea y tengo que buscar cómo subir las ventas, y tengo que buscar mercados y tengo que buscar ingresos, ¿no es cierto? Y tengo que buscar una estrategia para sacarla adelante. Estamos buscando cómo conseguir dinero y no cómo generarlo. Mira, yo creo que, o sea, ¿cómo salen adelante los países, no es cierto? Desarrollando mercado. ¿Cómo salen los países adelante? Recaudando más por medio del sector productivo, fortaleciendo la inversión extranjera directa, fortaleciendo los depósitos en el país. ¿Qué es lo que sucede? Mira, en este momento tenemos que arreglar todo lo que dejaron durante los últimos 10 años, el exceso de normativas, reglamentos, tributos. Existe una maraña ahí de problemas que dejó el gobierno anterior y muchas veces pienso yo que no se ponen de acuerdo dentro del gobierno. Entonces puede haber gente que piensa en mantener el gasto social, el gasto público, y hay otra gente que piensa que debe tomar medidas, pero seguramente no se están alineando como deberían alinearse. Entonces, ¿cómo se saca el país adelante? Y no es, volvemos a eso. Mira, tú no puedes seguir gastando como estás gastando y no puedes seguir endeudándote para seguir gastando. Y si tú quieres recaudar más dinero, porque el gobierno lo que le interesa es ir recaudando más para también cubrir esa brecha, para también poder pagar la deuda anticipadamente, esa deuda onerosa que nos dejaron, y tiene que a su vez reestructurar la deuda también con los multilaterales, con la China. La China le tiene que devolver plata porque le prestó plata también para los sobreprecios y para hacer más las obras. Sin embargo, si tú quieres traer más recaudación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que mover el aparato productivo. ¿Cómo mueves el aparato productivo? Dándole competitividad. ¿Cómo le das competitividad para que venda más al sector productivo? Bajándole la carga fiscal, bajándole el exceso de tramitología que tiene, pero es lógico, es sentido común. ¿Cómo le haces que venda más el sector productivo? Bueno, agilitando los acuerdos comerciales, agilitando las exportaciones. ¿Cómo agilitas las exportaciones? Volvemos a lo mismo, con la competitividad, bajando la carga fiscal y tributaria que tiene el sector privado. Eso se está demorando. Lamentablemente eso está demorando. ¿Por qué? Y Richard Martínez dijo en su momento, me gustaría ir más rápido, no entiendo por qué no va. Es porque están pensando en política, pues. Están pensando en política. Y la política muchas veces deja a un lado el pragmatismo. Entonces, cuando prima la política sobre el pragmatismo, ¿por qué? Porque tienen que mantener los números para, en teoría, seguir gobernando. Entonces, se pueden complicar los tiempos. Te he escuchado en 2 ocasiones mencionar, Patricio, la economía que nos dejaron, que es como el famoso cuento de la mesa no servida que nos ha tirado el gobierno desde mayo de 2017. Pregunta seria, ¿crees que todavía es momento para seguir echándole la culpa a los que nos gobernaron y no a los que no están solucionando los que tienen que gobernarnos ahora? A ver, primero que definitivamente vamos a tener que culpar a quien nos gobernó por 10 años y nos hizo desperdiciar 10
10 años de oro, cuando el país pudo haber salido adelante. Nos dejó una deuda que se triplicó, un gasto público que más que se duplicó, y nos dejó una maraña jurídica y un país en cuanto a los servidores públicos impregnados de ideólogos. O sea, que no es fácil limpiarlo. Entonces sí, en ese aspecto tenemos que regresar a ver y tenemos que culpar a quien tenemos que culpar. Y no nos podemos olvidar de eso. Eso es un fracaso y debemos evitar seguir eligiendo a populistas, por un lado. Y por otro lado, sí, debemos empezar a tomar decisiones y el gobierno debe empezar a tomar medidas. Entendemos lo que sucedió y apoyamos al gobierno porque puntualmente en lo político, en devolver la institucionalidad al Ecuador, en fortalecer la democracia, el gobierno lo ha hecho muy bien. El presidente Moreno tiene una visión clara en cuanto al manejo político. Yo creo que es dentro del gabinete el que mejor visión política tiene. Sino, tal vez el único, qué sé yo. Probablemente. Pero él lo tiene clarísimo. Cuanto al manejo de la política de comercio exterior, también, mira, o sea, eso está muy bien manejado. El ejemplo clarísimo, mira, Pablo Campana trabaja y se pasa trabajando, se pasa tratando de llegar a acuerdos comerciales y busca inversión afuera. Él está trabajando muy bien. Y el ejemplo claro, después del acuerdo con la Unión Europea se firmó el EFTA, se está negociando un acuerdo comercial con Japón, se está negociando un acuerdo comercial con Corea, estamos tratando de adherirnos a la Alianza del Pacífico. Entonces, si tú ves el rol que está jugando el ministro Campana en cuanto al manejo de la política de comercio exterior y ahora la política industrial, eso está muy bien. Tiene la visión clara, tiene un objetivo claro y lo está siguiendo. El presidente, en cuanto a devolverle la institucionalidad al país, nombró el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se están cambiando las autoridades de control. ¿Qué mejor? Pues estar devolviendo la democracia. ¿Dónde estamos parados? En la política económica en este momento, y yo creo que no, seguramente lo que está sucediendo es que no le están dando espacio de maniobra al ministro Martínez. Hay quienes califican a bueno, lo hace el propio presidente, como un gobierno de izquierda, dice. Ayer tuvimos el regreso de los estudiantes a la calle. Por primera vez en 10 años, ya lo apuntaba en la introducción, los estudiantes se acuerdan que tienen derecho a protestar y que su protesta a veces nos lleva a cambios positivos. 135 millones de dólares menos para la educación superior. 135 millones que equivale casi al presupuesto de la Universidad Central para un año que atiende a 40.000 estudiantes. ¿Les preocupa a ustedes también esto? Mire, ¿O no está dentro de sus intereses? Mire, o sea, un país donde puede llegar a existir una convulsión social, donde empiezan a cerrar carreteras, donde la gente sale a la calle, es un país que no es productivo, pues. Es un país que difícilmente puede atraer inversión y donde se pueda trabajar en paz. Sin embargo, si las protestas son pacíficas, es un derecho constitucional que no existía durante el gobierno anterior. Este es un gobierno que es mucho más abierto al diálogo y no es adverso a la protesta. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos que pasar por un periodo de ajuste. Y tenemos que pasar por un periodo traumático. Por la educación, hay que ajustarse por la salud, por todo lado, porque el déficit fiscal no es menor, no es sostenible. Yo creo que donde menos sí deberíamos recortar es en salud, educación, seguridad. Sin embargo, tenemos que buscar un modelo sostenible, tenemos que buscar más recaudación, tenemos que tener una estrategia para poder sacar al país adelante. Y vamos a la educación, es un problema que tenemos en el país, es un problema estructural. ¿Y qué se debe definir en este momento? Y es hacia dónde queremos que el país vaya. Y en base hacia dónde queremos que el país vaya, bueno, también tenemos que definir las carreras técnicas que queremos, qué presupuestos realmente necesitamos, qué se puede fortalecer en cuanto a las universidades públicas para darles más volumen, para que bajen los precios, para que exista más oferta. Eso es un trabajo integral, específicamente hablando de la educación. Sin toreos, Patricio, ¿te parece que el recorte de 135 millones es acertado o desacertado? Mira, los recortes en este momento son necesarios. ¿Acertado entonces? Necesarios. No sé si acertados, pero en este momento son necesarios. Y todos vamos a tener que pasar por un proceso traumático porque el país no puede seguir gastando más de lo que ingresa a arcas fiscales, el dinero.
no podemos seguir con ese hueco. Y lamentablemente los cambios van a ser traumáticos. Yo no sé cómo se hizo ese cálculo, en base a qué se hizo el cálculo, pero sin embargo, y no sé a quién realmente está afectando, y no sé si esa convulsión viene por parte del gobierno o esa protesta viene por parte del gobierno anterior. Recortes que afectan específicamente al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, al Ministerio del Deporte 14%, Ministerio de Cultura y Patrimonio 26%, Universidad Estatal de Cuenca, de Bolívar, Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad de Guayaquil, las más grandes universidades de este país, con recortes de entre el 2 y el 14%. Sí, mira, los recortes son necesarios, y lo importante en este momento es definir los modelos, las estructuras. Existen realmente la cantidad de profesores, tenemos la cantidad de profesores que pueden cubrir la infraestructura que creó el gobierno anterior. Médicos no tenemos, siguen abriendo hospitales enormes, y no hicieron bien el cálculo de cuántos hospitales necesitamos, solo para darte un ejemplo, de medicina preventiva, de medicina curativa, y esperemos que lo mismo no esté pasando en cuanto a la infraestructura que crearon para la educación, porque todo lo que hicieron sin planificación el gobierno anterior, y este gobierno es el que está pagando los platos rotos, ¿no? Entonces todo eso hay que hacer un análisis integral. Y si los recortes, lamentablemente, son necesarios. Ayer han salido cientos de estudiantes a las calles y me parece justo traer algunas de sus preocupaciones a esta mesa. Estamos ajustando por abajo. Quiero decir, todos sabemos que hay que hacer un esfuerzo, todos sabemos que hay que hacer un recorte, pero si los recortes son en obra pública, en educación, en vivienda, estamos ajustando por abajo. ¿Por qué no ajustamos en la propaganda de gobierno, en los asesores, que siguen siendo muchísimos, en los gastos de la cúpula del gobierno? Pero yo estoy de acuerdo contigo, donde debemos ajustar es en el gasto corriente, y eso es lo que yo creo es que falta agresividad en cuanto al ajuste en el gasto corriente. En general, sueldos, salarios, estructura del Estado, ministerios, cuántos realmente necesitamos, qué rol están cumpliendo, y es la estructura del Estado. Empresas públicas, mira, hay leyes que hay que destrabar también para poder concesionar, vender, entregar las empresas públicas. Sectores estratégicos, también hay leyes, normativas que se tienen que cambiar. Y por ahí tiene que venir el ajuste, y mucho más agresivo. Edgar ahí te pregunta, ¿es una forma rápida para recuperar el dinamismo en el sector productivo echar abajo el impuesto de salida a la divisa, o sería peligroso hacerlo de golpe? No sería peligroso hacerlo de golpe, sería una gran señal que podría traer más inversión y dejar el movimiento de capitales que fluya como lo hace en todas partes del mundo y en cualquier economía dolarizada. Sería lo ideal. El tema es que el gobierno dejaría de recaudar 1.100 millones de dólares que no está dispuesto a ajustar. Eso es todo. Bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, hay que tomar decisiones. Mira, a ver, hay que bajar impuestos, tú me estás hablando de la educación, de los universitarios, del problema social. ¿Qué es lo que necesita la gente, Anderson? ¿Cuál es el principal problema del Ecuador y qué es lo que necesita la gente? Según las encuestas, empleo. Ya, pues entonces, ¿en qué debemos basarnos? En darle empleo al ciudadano. En este momento, empleo sostenible, ¿cuál es el único sector que lo puede crear? Sector privado. Entonces tú me dices, oye, ¿por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por la competitividad del sector privado. Competitividad, y no solo de impuestos. Leyes laborales. Las leyes laborales en este país solo protegen al contratado y no impulsan la vinculación de nuevos trabajadores al mercado laboral. Nada más llegado al gobierno, el presidente llamó a los grupos empresariales a un famoso diálogo. Crearon una mesa que luego terminó en el fracaso. Y luego recuperaron otra vía de diálogo más dinámica, más fluida. ¿Les ha servido para algo el diálogo? Porque veo que muchos de sus planteamientos, que los vengo escuchando ya 6, 7, 8 años, siguen siendo eso, planteamientos que no se recogen en el gobierno. No, mira, yo creo que se han logrado algunos avances importantes, y creo que el diálogo es necesario. Y creo que mantener una buena relación con el Ejecutivo y con las diferentes carteras de Estado es necesario. Y si tú revisas qué pasó con la ley de fomento productivo, sí hay unos cambios interesantes. El anticipo del impuesto a la renta, el impuesto mínimo se va a bajar, el impuesto en la venta de acciones, se bajó la ley de plusvalía, el presidente por medio de la consulta popular. Los avances son importantes,
Pero insuficientes. Y el país también, pero por supuesto, ahora cuando la economía está estancada, cuando ya ha pasado el auge político en cuanto a las decisiones que se tomaron y la gente estaba muy conforme porque vivimos en otro país, ahora hay que tomar las medidas que pueden ser traumáticas, porque resolver un problema en un inicio es costoso, no es fácil. Y eso es lo que muchas veces veo que el gobierno puede temer. Y ciertos funcionarios dentro del gobierno no creen que el Ecuador tiene una altísima carga fiscal y tributaria, porque no han trabajado en la empresa privada. Y eso es a ratos un defecto. Hay quienes han trabajado en la empresa privada. Santiago Cuesta, uno de los principales asesores del presidente, es uno de ellos, toda la vida en el sector privado, pero es uno de los que dice... Santiago Cuesta asesorado, seguramente asesorado, pero yo no sé si él ha operado, porque muchas veces él argumenta que el Ecuador no tiene una carga... asegura que no hay una carga tributaria especialmente porque seguramente, mira, es que eso no se puede decir, porque cuando tú te sientas a trabajar y tienes que pagar la nómina, tienes que pagar un 20,5% al IES. Cuando tú trabajas y tienes que pagar un 13º sueldo, un 14º sueldo, cuando tú trabajas y tienes que pagar un 15% de utilidades a los trabajadores, cuando tú tienes que pagar patentes municipales, cuando tú tienes que pagar impuestos, el impuesto de salida de divisas, cuando tienes que pagar aranceles de la importación, cuando tú trabajas, y no lo digo yo, lo dice un estudio del Banco Mundial, y te tomas 666 horas en promedio solo para pagar impuestos, ¿cómo alguien puede decir que el Ecuador no tiene una alta carga tributaria, señor? Yo te estoy dando ejemplos concretos, porque yo sí he operado, he trabajado en una empresa. Entonces, muchas veces la gente dice, no, que el Ecuador es que miren el IVA, cómo funciona en otros países. En otros países, 13º, 14º, aporte del 20,5%, que sí, muchos países lo tienen, todo el 1.5 por mil, patentes municipales, permisos de bomberos, los bomberos van a inspeccionar tu fábrica, el otro día pidieron cambios que implicaban $60,000 ese rato. O sea, ¿cómo va alguien a decir que el país no tiene una carga alta fiscal y tributaria? Y fuera de que además, cuando buscamos capital de trabajo, los intereses que pagamos también son altos. Entonces, tenemos problemas de competitividad, señor, y tenemos que resolverlos. Y parte de eso es la carga tributaria. Parte de eso también es las rigurosas leyes laborales que tenemos que afectan al trabajador y afectan al empresario. Entonces, sí me explico, no hay una visión clara de las necesidades del sector productivo por parte de ciertos funcionarios del gobierno. Se nos viene anunciando que el gobierno necesita un cambio en la política económica. No solamente lo anunciaban ustedes los empresarios, lo anunciaba también la academia en su momento, lo anunciaban también los mercados internacionales cuando hacían recomendaciones al Ecuador, que se necesita un cambio, un giro en el timón. El cambio, esto fue lo primero que me dijiste en la entrevista, no se ha dado, o se ha dado muy gradualmente. ¿Qué pasa si no hay cambio? Mira, si no hay cambio, la economía se sigue estancando, no habrá más consumo, se seguirá calentando poco la economía a medida que el gobierno se vaya endeudando y vaya inyectando liquidez al sistema, seguirán decreciendo las ventas de los negocios, seguirán subiendo los niveles de subempleo, seguirán subiendo los niveles de desempleo, seguirá subiendo la inseguridad en el país. Hay un punto de quiebre, Patricio, hay un momento en el que ya la economía no aguanta más. No, mira, los países no quiebran, lo que lamentablemente los ciudadanos son los que siguen ingresando a niveles de pobreza que causan problemas en la sociedad, ¿no? Ese es el problema principal que tenemos. Estamos a tiempo para corregir algunas cosas, estamos a menos de 2 años de gobierno, todavía nos queda la mitad del mandato del presidente Moreno. ¿Dónde ves oportunidades para corregirse? Mira, yo veo oportunidades claras en reformas, primero, en el Código Laboral, muy importante. Veo reformas necesarias en el Código Monetario. ¿Para qué? Para poder traer depósitos al país. ¿Para qué? Para poder traer competencia en cuanto a la banca en el país. Si es que tú eres extranjero, abrir una cuenta corriente de este país es imposible.
Tú te vas a Panamá y en un par de horas ya abres una cuenta. Por supuesto. Eso es muy importante. La banca, depósitos, la bolsa de valores. Tenemos que hacer que se mueva el mercado bursátil. ¿Para qué? Para que las empresas tengan otras alternativas en cuanto al financiamiento. Muy importante, oportunidades en ese sentido. La carga impositiva, mira, yo creo que definitivamente debemos trabajar en el impuesto de salida de divisas, muy importante. Eso resta competitividad, es una mala señal al mundo. Sin eso no vamos a poder firmar acuerdos comerciales. Eso lo veo necesario, veo muy... ¿Tú crees que el ISD nos impide firmar acuerdos comerciales? Nos van a pedir, definitivamente. Si es que queremos, mira, algún rato, porque esto va a ser un proceso, si queremos firmar un acuerdo comercial, bilateral con los Estados Unidos, si mantenemos el impuesto de salida de divisas no lo vamos a poder firmar. Eso te lo digo a futuro, ¿no? Es muy importante. Otros ejemplos. Debemos librarnos de tanta tramitología para poder importar. Todas esas certificaciones del INE, en registros sanitarios, toda esa normativa, todos esos reglamentos, todo ese proteccionismo que se dio durante la última década. Eso hay que solucionarlo. ¿Y por qué? Porque, mira, además, tenemos que importar más bienes de capital, materias primas, todo eso nos ayuda a transformar. Fuera de que importar tampoco es malo para la economía. Un tema muy importante para solucionar. Acuerdos comerciales. Más volumen de ventas afuera. Y a su vez, otro tema que tenemos que definir es finalmente qué debe hacer el Ecuador. Nos hemos pasado apagando incendios, reclamando, discutiendo que los impuestos, nos hemos pasado... Tenemos la misma conversación de todos los años, hombre. De todos los años. ¿Y qué debemos hacer en este momento? Definir, a ver, el Ecuador, ¿qué debe vender? ¿A qué mercados debe vender? ¿Dónde debe sembrar? ¿A qué inversión debe atraer? ¿Para qué somos buenos? ¿Dónde están nuestras ventajas comparativas? ¿Cuáles ventajas comparativas se pueden volver ventajas competitivas? Entonces necesitamos una estrategia de país a mediano plazo y obviamente necesitamos trabajar muchísimo en la competitividad y en la estructura laboral. El código laboral es uno de los temas más importantes y eso se debería resolver cuanto antes. Vamos cerrando la entrevista con Patricio Alarcón. ¿Crees que la izquierda va a recuperar el discurso y se lo están poniendo muy fácil, no solo con los recortes en áreas sociales que te he mencionado ya durante la entrevista? También lo escuchaba ayer y lo veía en algunas pancartas, vuelve el fantasma de pagar la deuda externa primero. ¿Esto es correcto? Quiero decir, ponerle más atención a la deuda externa que a los problemas de la gente aquí en Ecuador. ¿Es algo inevitable? Es que, mira, lamentablemente las deudas se tienen que pagar, no podemos caer en un default, no podemos subir, no puede seguir subiendo el riesgo del país porque nos va a costar mucho más sacar el país adelante, si eso sucede. Entonces, yo creo que la consecuencia de todo lo que estamos viviendo es un gobierno de izquierda que empezó a complicar la normativa, empezó a complicar el sector productivo en este país. Entonces, yo espero que la gente se dé cuenta de que en este momento estamos pagando los platos rotos de una ideología, de un gobierno que trabajó en una ideología o con una ideología equivocada, ¿no? ¿Tú crees que la gente se da cuenta? Moreno por debajo del 40% de aceptación, más o menos todas las encuestas. Correa, que había estado tocando fondo, recuperándose poquito a poquito. ¿Esto indica algo? Sí, mira, que cuando Correa gobernaba el país, se gastó todo y llegó a un nivel de endeudamiento brutal, entonces nos mantenía en un espejismo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Mantenía al país de una manera que no era sostenible en el tiempo. Y ahora obviamente el que tiene que pagar los platos rotos tiene que bajar en las encuestas. Yo creo que el país también está listo para una nueva forma de liderazgo, está listo para nuevas ideas, para un nuevo manejo en cuanto a la economía, ¿no? Y en eso yo creo que el péndulo en general en Latinoamérica se está yendo para el otro lado, ¿no? Ya nos robaron demasiado. 112 años de la Cámara de Comercio de Quito, felicitaciones aquí en vivo y en directo y sigan haciendo un trabajo como el que hacen. Ya se los decía ayer en un videito que me habían pedido, que ojalá y en este país empecemos a resolver los problemas desde el sector privado, que ya luego el público nos coja el ritmo. Gracias por estar aquí, Gracias. Patricio.
Gracias don a ustedes Anderson. por conectarse. Les debo hoy la conclusión porque estamos pasadísimos en el tiempo y mañana nos vemos aquí. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán desde Il Barista.